Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar del motor monofásico de capacitor permanente en la materia máquinas de corriente alterna. Funcionamiento. Este tipo de motor tiene dos devanados permanentes, que en general se arrollan con un alambre del mismo diámetro y el mismo número de vueltas, es decir, los devanados son idénticos. A este motor también se le conoce como motor de capacitor dividido permanente. Es una versión menos cara y la del motor de arranque por capacitor y capacitor de marcha. Los motores de este tipo arrancan y trabajan en virtud de compensación de la fase de cuadratura que producen los dos devanados idénticos desplazados en tiempo y espacio. Características constructivas. Los motores eléctricos monofásicos de capacitor permanente son muy económicos, ya que operan con un elevado factor de potencia, proporcionando también un elevado rendimiento. Vienen totalmente cerrados con ventilación externa. Además de esto, pueden ser instalados en ambientes agresivos con concentración de polvo, humedad y vapores sin que les afecte. Como características tenemos las carcasas que son confeccionadas en los tamaños 56 a 90, en aluminio y en hierro fundido, de acuerdo con las normas técnicas. También tenemos las tapas que son fabricadas en aluminio e inyectada bajo presión. También tenemos el extractor, que está compuesto por chapas de acero con bajo tenor de carbono tratadas térmicamente, o por chapas de acero de silicio asegurando bajas pérdidas y elevada permeabilidad magnética. Los materiales aislantes y los cables utilizados en los enrollamientos se encuadran en la clase de aislamiento B. También tenemos el conjunto rotor, que está formado por discos, jaula y eje. Los discos son de chapa de acero. La jaula está fundida en aluminio inyectado bajo presión con conductividad adecuada al desempeño deseado. El eje es fabricado en acero, siendo dimensionado de manera que facilite el acople de la polea y del ventilador a la unidad condensadora o al equipamiento. Estos tres componentes forman una unidad rígida y compacta, proporcionando un bajo nivel de vibración y de ruido. Y por último, tenemos el sistema de ventilación proyectado para obtenerse en enfriamiento máximo, asociado a un reducido nivel de ruido. Los motores eléctricos también tienen un grado de protección IP55 de acuerdo con la norma técnica. Características de par. Si se elige de manera adecuada el valor del capacitor, este motor tendrá un campo magnético giratorio perfectamente uniforme dada cierta carga específica y se comportará como un motor de inducción trifásico en este punto, como podemos observar en las diapositivas. El pad de arranque del motor con condensador es el doble que en el motor de fase partida. Asimismo podemos encontrarnos principalmente con dos tipos de motores monofásicos de arranque con condensador. Los que tienen un par de arranque considerado normal y los que tienen un par de arranque muy elevado, según el tipo de máquina o de carga que se tiene que soportar si utiliza unos u otros. Los motores monofásicos de arranque con condensador con un arranque normal se utilizan en pequeñas máquinas eléctricas, como son los ventiladores, las bombas centrífugas, etc. Mientras que los motores con un par de arranque muy elevado se utilizan en máquinas eléctricas como compresores, transportadores de agua, etc. Control de velocidad. Este tipo de motor se presenta al control de velocidad por variación de voltaje del suministro. Se usan diversos métodos para ajustar el voltaje aplicando al estator y producir el control deseado de velocidad, como transformadores con varias salidas, potenciómetros y resistencias, como podemos observar en la gráfica.
Tenemos el autotransformador ajustable. Y en la siguiente tenemos la carga nominal, el par nominal y media carga. Aplicaciones. Estos motores son ideales para operar donde el encendido es realizado a través de reducción de velocidad y encendidos directos en equipamientos que requieran bajo conjugado de partida. Son utilizados en máquinas para usos domésticos como lavadoras, secadoras, trituradores de carne, amasaderas, en fin. También en máquinas de uso industrial como bombas industriales, pulverizadores, irrigadores, equipamientos de lavado, extractores, ventiladores, sopladores, succionadores. También en equipamientos odontológicos como compresores y elevadores de sillas odontológicas, inhaladores, máquinas de lijar y lapidar lentes como biseladoras. Industrias de confecciones, máquinas de coser, cortar, bordar y tejer. En puertas y portones de garajes, desarrollados especialmente para el accionamiento. Fabricantes. La empresa Electrocraft nos ofrece un motor, como se puede observar en la imagen, monofásico a 220 voltios de corriente alterna, con una potencia mínima y máxima, su velocidad de rotación, la mínima de 1230 RPM, la máxima de 3390 RPM con 4 polos. Es un motor con un diámetro de 3,03 pulgadas que puede funcionar de forma continua a una temperatura ambiente de 40 grados centígrados. En la siguiente imagen se puede observar un motor monofásico también con condensador permanente de la empresa Leeson con una potencia máxima de 0,5 caballos fuerza, la mínima de 0,25 caballos fuerza. Cuenta con un funcionamiento silencioso a una velocidad que oscila entre 1140 y 1725 RPM. Se tiene un motor asíncrono a 230 voltios de la empresa Telco con una potencia mínima de 77.8 y la máxima de 245 vatios. Su velocidad de rotación de 1550 RPM a 3000 RPM, de 4 polos con alto rendimiento. Lo más destacado del producto es su amplia variedad de opciones en tamaños, la potencia nominal, una excelente selección por su calidad y fiabilidad, una variedad de recintos y configuraciones de montajes. En la siguiente imagen, la empresa GW tiene un tipo de motor asíncrono a 220 voltios con una potencia máxima de 1500 vatios y una mínima de 180 vatios. Los motores de funcionamiento de condensadores monofásicos GW se pueden aplicar a ventiladores, sopladores, bombas, compresores, etc.